María Luján Batallán está buscando título. Jorge Altamira, ¿cómo te va? María Luján Batallán te saluda. ¿Qué tal, María Luján? Un gusto escucharte. Decime, ¿qué es esto de que tienen internas ustedes también? ¿Esto es bueno o es malo? Bueno, depende de cómo se lo mire. En primer lugar, aclarar que una interna no solo dirime las candidaturas a presidente, sino todas las candidaturas nacionales, diputados, senadores, si hubiera el caso. No, el tema es muy sencillo. Yo vengo haciendo una campaña como candidato a presidente desde hace un tiempo. He recorrido ya buena parte del país, he apoyado a los candidatos del Frente de Izquierda en todas las elecciones locales, pero el Frente de Izquierda como tal está trabado en la lucha presidencial. Y a nosotros nos pareció que el inmovilismo es muy perjudicial. Le estamos dando a Massa, Macri y Scioli una ventaja completamente inadmisible. Entonces hemos dicho, bueno, vamos a una interna, y ya proclamamos nuestras candidaturas, y hemos contado con el acuerdo de sectores del Frente de Izquierda, y nos largamos, es decir, el martes en una conferencia de prensa, pocos días más tarde va a haber un acto público, y peleamos en el mismo terreno a los tres jinetes del ajuste, la lucha presidencial. El Frente de Izquierda ha alcanzado un progreso tan importante que no puede omitirse de la pelea presidencial. No es un tema de si ganamos nosotros o si nosotros vamos a los balotajes. El tema es que para la opinión pública tenemos que figurar como la opción política los que son tres candidatos pero de una misma opción. Nosotros recién veníamos hablando justamente de esto, de que lo hablamos con un economista y decía que las tres posturas de los posibles candidatos, o sea, los que son candidatos con posibilidades presidenciales, que son Massa, Scioli o Macri, en definitiva, todos tienen la misma línea económica por lo menos. Por lo menos, claro. Entonces, ¿qué ocurre? En circunstancias de este tipo no podemos esperar a que no sé cuándo, agosto, qué fecha, para lanzar la pelea presidencial. Tenemos que ir a los debates ahora, estar presentes, desafiar. Y como hay demora y una cantidad de cosas en hacer esto, nosotros hemos entendido que la unidad que es tan positiva para avanzar, ahora está neutralizándose, y una forma de salir de ese inmovilismo es impulsar estas pasos, y es llamativo que dentro del Frente de Izquierda muchos están de acuerdo con hacer lo mismo y apoyar mi candidatura, por lo cual demuestra que la percepción de que hay un inmovilismo que no nos conviene no es solo del Partido Obrero, sino también de Izquierda Socialista y de muchas tendencias políticas que se acercaron al Frente de Izquierda en los últimos meses. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Luis te saluda. ¿Qué tal? Jorge, quería consultarte, ¿cómo estás viendo toda esta situación que se está viviendo en la Corte Suprema de Justicia respecto de la idoneidad o no de Carlos Fait para permanecer en el cargo? Mira, el tema de la idoneidad de Carlos Fait está completamente mediatizado por el hecho de que el gobierno quiere copar la Corte. Lo ha intentado de mil maneras, entonces ahora se toma con Carlos Fait. Si esto fuera una cosa mucho más equilibrada y natural y normal, uno podría atender al argumento. Acá hay un intento de copamiento y del otro lado hay una camarilla judicial en general. Es todo un régimen en donde cómo se eligen los jueces, cómo en las secretarías quién entra y quién no entra. Y es todo un tejido judicial completamente corporativo. El régimen judicial argentino ya se terminó. Nadie confía en él. Es pura disputa, etcétera. Nosotros desde el Partido Obrero planteamos que los jueces, los fiscales, la Procuraduría y la Corte Suprema tienen que ser elegidas por el voto popular en elecciones separadas de las elecciones políticas, claro, para que efectivamente el electorado preste atención a la calidad y los planteos de los jueces. Y además por un motivo, porque cada vez más el Poder Judicial y la Justicia reconoce un ángulo político, en el sentido de que cuando vos ves un fallo, ves que el juez, más allá de lo que dice la Constitución, más allá de lo que dicen las leyes,
la interpreta de acuerdo a un criterio que él dice que es la filosofía del derecho, pero que en realidad tiene que ver con la política, y las pugnas doctrinarias en la justicia son cada vez más intensas. Nosotros no podemos mantener este régimen de inamovilidad de los jueces. Sí. Imagínate, por ejemplo, el gobierno quiere nombrar a Carles, ¿no es cierto? Sí. Fíjate, él tiene 33 años, lo cual es muy lindo. Ojalá tengamos 33 años toda la vida. Con el régimen de inamovilidad, el hombre se gana un puesto por 45 años. Sí, no, es una locura. Evidentemente, lo que pasa que... sentido. Bueno, el tema de la inamovilidad, lo mismo que la intangibilidad del salario, tiene que ver justamente por el tema político, porque ¿qué pasa acá? La política mete la cola siempre en el tema judicial. Cuando se determina constitucionalmente que los jueces tienen que tener inamovilidad, es para que después no venga cualquier gobierno y te lo quiera voltear al juez porque no te falla como tiene ganas. ¿Entendés? Bueno, Y no solamente en la digamos, en la justicia federal y demás, porque esto también sucede mismo en algunas salas de la justicia laboral. Vos vas contra alguna empresa del Estado y ¿qué es lo que te pasa? Tenés una sentencia laboral fantástica en la cual te dicen de que tenés todos tus derechos, que te tienen que pagar todo lo que te corresponde y demás, y cuando vas a la sala que justamente responde al gobierno de turno, van y te dan vuelta el fallo. Sí, pero el concepto de que el Poder Judicial es inamovible tiene que ver con una cosa muy sencilla. Las clases que dominan el país no tienen confianza en el sistema democrático, en la renovación de autoridades, y quieren tener un poder que actúa como seguridad para sus intereses. Eso es finalmente la verdad. Cuando acá Kirchner, te voy a decir algo que lo he repetido, pero evidentemente nadie me da bola, cuando Kirchner nombró esta corte, primero les preguntó a cada uno si estaban de acuerdo con la especificación de los ahorros. Y cuando estos 5 le dijeron que sí, que iban a hacer una acordada especificando los ahorros que estaban sometidos a un litigio judicial, después del derrumbe de la convertibilidad lo designó a los 5. Así que vinieron para preservar el rescate de los bancos de la crisis de la convertibilidad, hacerle cargar el costo de esa crisis a los ahorristas y a los trabajadores en general. Entonces, es una rémora reaccionaria la inamovilidad, no puede haber inamovilidad, no solo tienen que ser elegidos, sino que tiene que admitirse el derecho de revocabilidad, el pueblo que juzgue, que evalúe, no es un problema de cambio de gobiernos, es un cambio del ejercicio efectivo de la democracia en todos los planos. Y con relación a los gobiernos, también vale, nosotros somos partidarios del derecho del pueblo a revocar a los diputados, a los senadores y a la presidenta, algo que no figura tampoco en la Constitución. Ellos también tienen inamovilidad por un periodo que en el caso de los senadores es muy largo. El presidente con todos los recursos del presupuesto se puede hacer reelegir. Es decir, las clases dominantes no les gusta la renovación ni la democracia, prefieren acotarlo de 1000 maneras. Mira, hay un ejemplo muy interesante, si tengo tiempo, no quiero abusar del micrófono, ¿puede ser? Bueno, pero si me lo haces cortito, sí, dale. Bueno, un ejemplo concreto. Mira, todos los gobiernos de Grecia firmaron con la Unión Europea un plan de ajuste absolutamente brutal. El pueblo se cansó y terminó mandando un gobierno de izquierda y lo votó y lo eligió, etcétera. Sí. ¿Qué le dice la Unión Europea? A mí no me importa el voto del pueblo. Ustedes tienen compromisos, ustedes este voto que tienen que cumplir. ¿Ves? El contraste del compromiso, del derecho, entendido rígidamente, en contradicción con la democracia. Entonces, si vos tenés un plan de ajuste, el gobierno te hace un plan de ajuste, vos te rebelás contra ese ajuste, no tenés derecho, porque aunque ganes, los acreedores te van a decir, no, usted, los acreedores, los bancos, ustedes dicen, no, usted cúmplame con los contratos previos. Te das cuenta que hay un régimen político estatal que está muy afirmado en el concepto de inamovilidad y no en el concepto de renovación, de cambio, ojo, no arbitrario, sino mediante el ejercicio del voto de la ciudadanía. Sí, Jorge, bueno, algo muy parecido le va a pasar al próximo gobierno, que va a tener que afrontar compromisos económicos que firmó esta actual administración, sea del signo que sea el gobierno que viene. Indudablemente, pero los 3 jinetes que se presentan como candidatos les parece muy bien cumplir con los compromisos que firmó.
quieren seguir con ese tipo de ajustes, más, quieren más. Dicen que se van a endeudar todavía más de lo que se está endeudando el gobierno de Kirchner en este último año. Entonces para ellos tienen la conciencia tranquila, no ven ningún tipo de problema. La prueba está que no protestan, al revés. No, ellos van a cumplir, van a decir, es más, dicen que van a cumplir más de lo que cumplió este gobierno. Pero con los trabajadores no, porque el 82% móvil los trabajadores no lo cobran. Y como decía recién María Luján, hay infinidad de casos de incumplimiento de fallos laborales, sentencia firme, etcétera. Yo vengo en este momento de Santa Fe, donde hay una crisis muy grande en algunos municipios, porque se le deben 13 años de un juicio a trabajadores de distintos tipos y no lo están cumpliendo. Y bueno, hay una crisis ya política porque se están acusando el Frente de Wiener y el Frente para la Victoria de haberse robado la plata, uno se lo enchufa al otro y recíprocamente. Claro. Te pregunto brevemente por un tema económico. ¿Cómo ves que las paritarias se estén cerrando en un promedio que no supera el 26-27%? Me parece, estoy completamente en contra, es un abuso. Le están robando el dinero al trabajador, le meten impuestos y encima no le ajustan los salarios siquiera por inflación. El mismo concepto de ajustar el salario por inflación es injusto, porque vos no trabajás para estar siempre en el mismo lugar. Tal cual. Trabajás para progresar, ¿se entiende o no? Sí. No se trata de recuperar la inflación, se trata de ir más lejos. Bueno, en Argentina no recuperan ni la inflación, con un gobierno nacional y popular. Bueno, por eso crece el Frente de Izquierda, porque a la gente trabajadora le parece mal, a la cultura le parece mal, le parece mal la precariedad laboral, le parece mal que en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires por lo menos hay un trabajo esclavo fenomenal, que es una forma extrema y criminal de precarización, y que se mueran dos chicos en un sótano donde vivían con los padres. Y que después lo incendien para borrar pruebas también. Que lo incendien para borrar pruebas y que los beneficiarios de todo eso sean grandes firmas empresariales de la moda, que después te venden a las mujeres o a los hombres, bueno, venden las vestimentas a un precio inalcanzable y le pagan por cada prenda un peso a cada trabajador. Un horror, y vemos que esto no se termina. Dos cositas para que me las defina. Sí. Así se define un régimen político. Un régimen político, uno tiene que preguntar para saber qué es un régimen político, qué cosa protege. Bueno, Macri y Scioli protegen el trabajo esclavo. Para cerrar, ya los gremios opositores están hablando de un paro, están amenazando por un paro por el tema de ganancias, ¿no? Por este tema terrible que creen que el salario es ganancia. El salario no es ganancia, señoras y señores. Esto por definición nomás, no es ganancia. Ahora, los gremios están viendo de realizar un paro. ¿Ustedes van a adherir al paro que...? Exactamente, porque el impuesto es confiscatorio. Acá todo el mundo protesta contra la confiscación, pero cuando expropian a un ahorrista, como cité el caso de la especificación, o también con la desvalorización de los depósitos, como causa de que los ahorristas, la gente que ahorra pone en el banco, esto es una confiscación económica. ¿Y para qué? Para pagar la deuda externa, para pagar la deuda pública, para pagar subsidios a grandes empresas que cotizan en la bolsa. Es decir, es una confiscación de los trabajadores en beneficio de los grandes grupos económicos. Sí, bueno, pero acá no se benefician los grandes grupos económicos con la ganancia, se beneficia el gobierno, que es en definitiva quien va a absorber todo ese dinero. Sí, pero el gobierno, en la economía que vivimos, el gobierno no es una empresa, el gobierno opera entre empresas, de manera que lo que le entra lo gasta, y hay que ver a dónde lo gasta en subsidios. Los subsidios en Argentina son absolutamente fabulosos y benefician exclusivamente a los grupos económicos. La prueba es que Edenor y Edenor en la bolsa de Nueva York tienen todos los días crecimiento de la cotización de sus acciones. Claro. Bueno, Jorge, desde ya te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros y felicitaciones por las últimas elecciones porque les ha ido muy bien. Bueno, un abrazo, María Luján, y yo te digo de nuevo, un gusto escucharte. Bueno, una cosa importante, a ver cuándo aceptan en el FIT a los chicos de TPR, de la tendencia revolucionaria piquetera. Escúchame, no me digas que te transformaste en lobista. No, estoy lobista de los chicos de la tendencia revolucionaria piquetera. Tenés que informarte mejor y luego hablar.
Dale, porque mirá de que ellos están acá vinieron a decir eso, que ellos estaban en la lucha por poder integrar el FIT, así que yo por eso te lo digo. Yo le dije, yo se lo voy a decir a Altamira. Sí, está bien. Quiero decir, veo que te han llegado al corazón. Pero... Son muy chiquitos, son militantes. Los que vinieron acá son todos militantes muy chiquitos y con ganas de militar, los veo. Bueno. Nosotros tenemos que tener una actitud más cuidadosa con lo que hacemos, así que te puedo asegurar que actuamos con absoluta seriedad. Está bien, te entiendo. Te mando un abrazo. Bueno, entonces hay que enseñarles a los más jóvenes, che. Absolutamente, mira, acá quiero decir algo que es importante. Estamos poblando de juventudes las legislaturas en todo el país. Sí. Y eso es toda una escuela política. Ajá. Son jóvenes de izquierda, trabajadores, universitarios, también estudiosos que se están ejercitando en defensa política de los trabajadores en la práctica. Y eso a través de la acción que desplega el Frente de Izquierda. Te mando un abrazo, Jorge. Chao, hasta luego. Hasta luego. Era Jorge Altamira, integrante del FITE, del Frente de Izquierda de los Trabajadores. María Luján Batallán está buscando título.